Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en una nueva clase de filosofía y en este caso el autor que nos convoca es San Agustín de Hipona y específicamente este video trata sobre el texto que ustedes tienen que leer que se llama La integración de la cultura clásica en la educación cristiana. San Agustín nace en el 454 después de Cristo y muere en el 430 después de Cristo. Este autor lo podemos considerar un gozne o una bisagra entre dos mundos. Por un lado, el mundo romano, que se encontraba en decadencia y que termina cayendo definitivamente en el 476 después de Cristo, y por otro lado, el mundo cristiano, que se encontraba naciendo, que estaba saliendo de las catacumbas y que estaba dejando de ser perseguido. Por lo tanto, San Agustín recibe la influencia de los dos mundos, tanto del romano y del mundo cristiano, y logra integrarlos, tomando lo más valioso de cada uno de ellos. Entonces él recibe tanto formación romana como formación cristiana que logra integrar posteriormente en sus obras. Las principales obras de San Agustín son de tinte teológico y dogmático la mayoría de sus obras, sobre todo porque consideramos a San Agustín un padre de la Iglesia, por lo tanto ha puesto varios de los cimientos que sostienen al culto católico. También San Agustín escribe obras de índole filosóficas. No nos olvidemos eso que decíamos cuando hablábamos de la filosofía medieval, buscan la relación entre razón y fe. También algunas obras de San Agustín buscan combatir ciertas herejías de su época y muchas de sus obras intentan ser un manual o una guía de la formación cristiana, de la vida cristiana. Una de las obras más populares de San Agustín son las Confesiones, que esta obra en esta clase no la vamos a trabajar, pero sí vamos a trabajar tres obras importantes que San Agustín hace varios aportes a la educación en estas tres obras. Una de ellas se llama El Maestro, que fue escrita en el 389 después de Cristo. La otra es la cultura cristiana o también la doctrina cristiana, que fue escrito en el 396. Y la última que vamos a trabajar va a ser la catequesis de los principiantes, que fue escrita en el 399 después de Cristo. Así que, bueno, vayamos por orden según las obras que fuimos viendo hasta aquí. La obra del Maestro es una obra que dedica a San Agustín a explicar la comunicación y el lenguaje. Y dentro de sus páginas, en esta cuestión de la comunicación, trata sobre la comunicación del maestro exterior, del alumno y del maestro interior. El maestro exterior, podemos decir que San Agustín está haciendo referencia al docente. El alumno y el maestro interior, que es Cristo. Entonces, no nos tenemos que olvidar, porque aquí en esta obra se ve claramente la influencia del pensamiento platónico en San Agustín. Acá en este caso, dice San Agustín, tenemos al maestro y el alumno. El maestro exterior lo que puede hacer es enseñar, pero cuando el maestro exterior enseña, tiene que motivar, tiene que brindar ejemplos, herramientas, pero el hecho de que un docente enseñe, eso no produce el aprendizaje.
Entonces, ¿a qué tiene que motivar el docente o el maestro exterior? A que el alumno se vuelva sobre sí mismo, sobre su interioridad, para que allí encuentre la verdad y se produzca el aprendizaje. O sea que el aprendizaje y el encuentro con la verdad se producen en el interior de cada uno de nosotros. O sea que no le da un papel inútil al docente, sino que al contrario, el docente es el que motiva para que el alumno pueda ver lo valioso de ese conocimiento, pero que tiene que descubrir esa verdad en el interior para que se pueda producir el aprendizaje realmente. Entonces requiere de la voluntad del alumno para poder aprender o para poder entender, ¿sí? Tiene que haber una voluntad. O sea que podemos decir que para San Agustín el encuentro educativo es un encuentro de voluntades. Por un lado, la voluntad del docente que enseña, que motiva, y por otro lado, la voluntad del alumno que quiere aprender y que quiere encontrarse con la verdad. Pero dice, a veces puede pasar que no nos encontremos con la verdad. ¿Por qué? Porque podemos hacer un mal razonamiento, sin quererlo, pero hacemos un mal razonamiento y no llegamos a la verdad. Por lo tanto, debemos seguir trabajando para llegar a un correcto razonamiento. Y a veces, sobre todo San Agustín se refiere acá a cuestiones morales, puede ser que nosotros falseemos la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro interior sabemos que algo no es verdadero, pero sin embargo nos convencemos de que es verdadero con tal de seguir haciendo las cosas mal. Entonces, fijémonos cómo acá San Agustín pone este acento en las libertades, ¿no? Decíamos de el maestro exterior y del alumno. Y nos hablaba al principio de un maestro interior y que decíamos que este maestro interior es Cristo. ¿Y qué papel juega? Por un lado es que es la verdad y es la fuente de todas las verdades. Y acá San Agustín no quiere decir que Dios me va a revelar acá la verdad y que me la va a dar infusamente sin ningún tipo de esfuerzo por parte mía. No, lo que quiere resaltar San Agustín es que Dios, que es fuente de la verdad, que nos hizo a imagen y semejanza, nos dio la capacidad para poder encontrarnos con la verdad. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir acá con la relación entre el maestro exterior, el maestro interior y el alumno. Entonces, el encuentro educativo se da entre el encuentro de estas tres voluntades, ¿no? Pero principalmente con la voluntad del alumno de querer aprender. La otra obra se llama La cultura cristiana o La doctrina cristiana también, y se trata de un manual escrito para los predicadores. Entonces dice que los predicadores o los oradores tienen que tener ciertos objetivos en claros, ¿sí? Por un lado dice que el objetivo de enseñar, el objetivo de agradar y por último el objetivo de conmover. Entonces, ¿qué significa esto para San Agustín? Dice, el enseñar tiene que ver con lo que el orador o el predicador dice. Y el agradar tiene que ver con el cómo lo dice, al igual que el conmover. O sea que no es solamente, el predicador no solamente tiene que hablar, sino que tiene que generar algo con eso que está diciendo. Entonces, cuando San Agustín nos habla del enseñar, con respecto a lo que decimos, esto tiene que estar en relación íntima con la manifestación de la verdad. O sea, tenemos que formarnos para poder transmitir desde nuestras disciplinas
el mejor conocimiento posible porque está más acercado a la verdad. Y en este enseñar, el docente lo que está haciendo es instruyendo al otro. ¿Sí? Pero, como San Agustín decía que nosotros tenemos que tener en cuenta que el encuentro educativo es encuentro de voluntades, este orador tiene que ser capaz de generar algo en el otro para que el alumno pueda volverse sobre sí mismo para poder comenzar a aprender y para poder encontrarse con la verdad. Entonces el maestro por un lado enseña, instruye, manifiesta una verdad, ¿sí? Y por otro lado tiene que agradar. Entonces ahí tiene que cuidar el sentido estético de lo que está diciendo. Tiene que intentar elegir las palabras correctas, armar oraciones que sean agradables, todo esto para lograr cautivar al oyente. Entonces, esto tiene que ver, decíamos, con el cómo se dice, y buscamos cautivar, dice, pero para generar algo. Y ahí viene el conmover. Sobre todo acá, San Agustín está refiriéndolo, ¿no es cierto?, al predicador cristiano, ¿no es cierto?, que tiene que lograr el cambio hacia una nueva conducta más, más cercana a la verdad. Pero nosotros podríamos decir también o aplicarlo a cualquier tipo de ámbito. Pensemos en cada una de nuestras disciplinas, o sea, enseñamos, les explicamos, muchas veces nosotros podemos explicar técnicamente y técnicamente está muy bien lo que estamos diciendo, pero lo estamos transmitiendo de una manera que no podemos llegar al otro, ¿sí? Y ahí se nos pone una traba en la enseñanza. Pero supongamos que nosotros logramos atravesar esa barrera y llegamos a la interioridad del otro. Y logramos que el otro pueda apropiarse de ese conocimiento, y es un conocimiento que lo va a acompañar para toda su vida. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Yo quiero que mis estudiantes aprendan las reglas ortográficas. Entonces le voy a manifestar la verdad, los voy a instruir, le voy a mostrar un montón de bibliografías, le voy a enseñar técnicas. Pero le voy a mostrar la importancia que tiene para su vida el saber escribir bien, el aprender las reglas de ortografía. Y no va a ser que solamente se dé cuenta, sino que las va a tener que también aplicar en las acciones cotidianas. Entonces ahí estoy generando los tres momentos o los tres objetivos que tiene el maestro como orador. Enseña, agrada, conmueve. La catequesis de los principiantes es un manual que escribe San Agustín para los catequistas, ¿sí? En realidad es para un catequista en concreto, pero se amplía para cualquier catequista y por lo tanto al leer profundamente esta obra también encontramos aportes muy valiosos desde lo educativo. Entonces acá en este manual que él escribe, da consejos y da ciertas directivas pedagógicas que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar el encuentro educativo. Entonces, por un lado, requiere de ciertas disposiciones por parte del maestro. Acá solamente les voy a nombrar algunas, ustedes en el texto van a encontrar otras, ¿sí? Pero como disposiciones centrales de un maestro, San Agustín dice que el docente debe tener un manejo del aula, y un manejo del aula que sea cálido, que sea agradable. Por otro lado, sostiene que como disposición del maestro tiene que estar formado disciplinarmente, o sea que tiene que conocer aquello que va a enseñar, no puede ser un improvisado.
¿sí? Tiene que preocuparse por motivar. Por lo tanto, para poder motivar, tiene que tener conocimiento de sus alumnos, y por otro lado tiene que tener conocimiento de lo que es el ser humano y de cuáles son las dimensiones de la persona humana. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero tener en cuenta, como veíamos en clases anteriores, una formación integral, pero desconozco cuáles son las dimensiones humanas, y probablemente no logre educar integralmente. Entonces necesito tener un conocimiento de lo que es el ser humano, de cuáles son sus dimensiones, para saber cómo puedo trabajarlas. Pero también tengo que tener conocimiento de mi realidad, o sea, de el alumno que tengo en mi clase. También dice otra disposición es poder corroborar los aprendizajes. Y acá fíjense que no nos está hablando de un examen, sino que tengo que ver la forma de darme cuenta si aprendieron o no aprendieron. O sea que va más allá de tomar un examen. Eso entonces en cuanto a algunas de las disposiciones que dice que tiene que tener el maestro. Y también nos da algunas directivas pedagógicas, o sea, nos da algunas pistas a tener en cuenta al momento de pensar un encuentro educativo. Por un lado dice abreviar el relato, o sea, no tengo que contarle todo. Por ejemplo, yo les quiero hablar sobre la historia de la filosofía. Y bueno, yo me he formado disciplinarmente en esto, pero al estudiante no le voy a transmitir todo mi conocimiento. Tengo que saber seleccionar de acuerdo a los objetivos que persigue mi clase, porque no le voy a poder enseñar toda la filosofía en las horas que tenemos de clase. Entonces tenemos que saber abreviar el relato, o sea, poder seleccionar los contenidos más importantes para que, por ejemplo, el estudiante sepa qué es la filosofía. Después también San Agustín dice que cada tema tiene su importancia, entonces algunos temas son muy importantes, otros temas son secundarios, entonces eso es lo que también tengo que saber manejar para tener una buena clase. No le voy a dar a todos los temas la misma importancia. Tenemos que transmitir alegría, en el sentido de que hay que generar un clima que sea agradable, libertad frente al método, ¿sí? O sea que, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer planificaciones, por ejemplo, para pensar un ciclo lectivo en una determinada materia, pero no me ato a eso que digo ahí. Tengo la libertad de poder adaptar distintos tipos de métodos para alcanzar los objetivos que yo quiero. Y a ustedes también les va a pasar el día que ustedes tengan que dar clase o con respecto a los proyectos que se han hecho. Es un plan que tenemos, no es algo que nos tenemos que atar a eso. Y por sobre todo, y acá viene el aporte más importante de San Agustín, es que debemos realizar una adaptación a los oyentes. Por eso la importancia de poder conocer a los estudiantes. ¿Para qué? Para poder adaptar el contenido al oyente. O sea, no es que le tengo que negar ciertos contenidos, sino que le tengo que enseñar el contenido, pero de una manera que me pueda entender. ¿Por qué decía esto San Agustín? Porque si ustedes se fijan ahí bien, el título del libro dice a los catequistas y catecúmenos. Y muchas veces el catecúmeno era una persona mayor. Y esa persona mayor a la que le tenía que enseñar a San Agustín, probablemente muchas veces no sabía leer porque era un campesino. Entonces, él estaba formado en retórica, o sea, en poder elaborar un discurso con buenas palabras o con palabras, vamos a poner, rebuscadas. Pero
tenía que buscar las palabras para que el campesino lo pueda entender, o sea que tenía que conocer el contexto del campesino. Le iba a dar ejemplos que tengan que ver con la realidad del campesino para que lo pueda entender. Entonces, eh, ¿sacrificó el mensaje, la verdad que quería transmitir? No, sacrifica la forma en que lo va a decir. O sea que adapta el mensaje al oyente. Bueno, eso dice es lo que nosotros tenemos que hacer. Adaptar el mensaje a nuestro oyente. San Agustín es un autor cautivante y podríamos estar clases hablando de sus obras. Sin embargo, bueno, hasta aquí es el desarrollo que vamos a realizar nosotros para poder ver cuáles son sus mayores aportes a la tarea educativa y sobre todo no olvidarnos que él está planteando un encuentro educativo y que en ese encuentro educativo se tienen que dar los encuentros de las voluntades, pero por sobre todo tiene que ser un encuentro educativo personalizado, que requiere el conocimiento de la persona a la cual le estoy brindando cierto tipo de enseñanza. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en una próxima clase. Hasta luego.